Bienvenido nuevamente al curso virtual de Cirevac, Sistema de Recepción, Validación y Cargue de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Este video le ilustrará cuáles son los errores comunes identificados dentro de la plataforma. Para ello, vamos a revisar cuáles son los errores más relevantes y cómo se debe proceder en caso de que se presente cada uno de ellos. Cuando se realizan los cargues por parte de las cajas de compensación familiar y la estructura cargada no coincide con la estructura proporcionada en la circular, el sistema genera un archivo de texto indicando los errores identificados durante la carga. Como se ve en la diapositiva, el archivo muestra la siguiente información: el identificador del registro, el código de la transacción, las columnas que siguen son las que corresponden a la estructura reportada en Cirevac y finalmente la columna con la descripción del error identificado. Para este ejemplo, el archivo corresponde al log de errores de la estructura 2006A cobertura. Como lo indicaba anteriormente, la columna final es la que indica si se ha presentado algún error. Como podemos ver en el ejemplo, el archivo muestra que el campo RAN-edad no corresponde con la tabla 98 rango de edad ajustado. Esto significa que los códigos reportados en la columna de RAN-edad no existen en la tabla de referencia correspondiente. Para visualizar con mayor facilidad los errores reportados en el log, se puede convertir el archivo .txt a .csv simplemente cambiando la extensión y de esta manera filtrar con mayor facilidad los errores. Esta acción la podemos realizar de dos formas. La primera consiste en seleccionar el archivo desde el explorador de archivos, dar clic derecho sobre el archivo seleccionado, escoger la opción cambiar nombre y cambiar la extensión .txt por .csv. La segunda consiste en abrir el archivo, seleccionar en el menú superior la opción guardar como, en la ventana que se despliega cambiar el tipo a todos los archivos y en el campo nombre poner la extensión .csv en lugar de .txt al final del mismo. Una vez se cuente con el archivo en formato .csv, se podrá abrir y visualizar en formato Excel todos los registros cargados, pudiendo realizar el filtro por la columna descripción error, facilitando de esta manera la identificación de los errores presentados y permitiendo realizar las correcciones correspondientes, dado a que se identifique específicamente el registro en el cual ocurrió el error. Actualmente dentro de Cirevac identificamos dos tipos de errores, los cuales son funcionales y técnicos. Dentro de los errores funcionales podemos ver los siguientes: campos no diligenciados que son de carácter obligatorio, valores que no corresponden con el tipo de dato solicitado, datos que no son encontrados en las tablas de referencia. Dentro de la categoría de errores técnicos encontramos los siguientes: bloqueo de la plataforma de cargue por la alta demanda en las fechas de corte. El primer caso de errores comunes que vamos a revisar corresponde a reportar campos que vienen no diligenciados y que son de carácter obligatorio. Para ilustrar la situación vamos a tomar como ejemplo la estructura 2001A empresas y aportantes. Dentro de dicha estructura podemos ver que los campos tipo de identificación, número de identificación y nombre tienen en su descripción un atributo que indica que es un campo obligatorio. Por lo tanto, dichos campos en el momento del reporte de la estructura deben contener información. El campo código de municipio es un campo cuyo tipo de dato está relacionado a una tabla de referencia y a pesar de que no se indique que es obligatorio, dicho campo no puede ir vacío. Se debe incluir un dato relacionado a esa tabla. El campo dirección no indica que es obligatorio y no corresponde a un campo que tenga relacionado una tabla de referencia. Por lo tanto, podría ir vacío cuando se reporte la estructura y Cirevac procesará la información sin generar ningún error. En caso de que se presente este error, Cirevac no permitirá el cargue de la estructura y mostrará el mensaje correspondiente en el archivo plano que genera el aplicativo tal y como lo mostramos en las diapositivas anteriores. El caso 2 consiste en incluir valores que no corresponden con el tipo de dato solicitado. Retomando el ejemplo de la estructura 2001A, empresas y aportantes, podemos ver que en la tercera columna se indica el tipo de dato. Esta columna nos describe qué información debe contener el campo solicitado en la estructura. Para este caso podemos ver lo siguiente. El campo tipo de identificación es numérico, lo cual significa que solo se debe introducir un dato de tipo número que corresponda a los valores habilitados en la tabla de referencia tipo identificación.
y no debe superar una longitud máxima de 2 caracteres. Si vemos, los campos número, identificación, código de municipio, dirección y nombre son alfanuméricos o texto. Esto significa que este campo admite números, letras y caracteres especiales. Para estos campos se debe tener en cuenta las indicaciones del campo de descripción, el cual indica qué tipo de caracteres son permitidos. Igualmente, como en el caso anterior, si se identifican reglas de validación que no se estén cumpliendo dentro de la estructura reportada, se generará el archivo con los errores identificados. El caso 3 de errores comunes consiste en reportar datos que no son encontrados en las tablas de referencia. Para este caso, tomemos como ejemplo el campo tipo de identificación, el cual corresponde a un tipo de dato de tabla de referencia, que es la tabla 4, tipo de identificación. Como podemos ver, dentro de la tabla 4 hay una serie de códigos asociados que van del código 1 al 13. Si dentro de las estructuras se reporta algún código diferente, por ejemplo, el número 14, se generará un error y no se permitirá el cargue de la estructura, mostrando el mensaje de error en el archivo que muestra Cirevac. Adicionalmente, hay algunas tablas que se basan en información del gobierno. Por ejemplo, la tabla de referencia número 62 de Ibipola, que corresponde a códigos asignados a los municipios. La tabla de referencia número 85, que corresponde a instituciones creadas ante el Ministerio de Educación. La tabla de Ciudadane, que son códigos asignados a profesionales. Se ha identificado que algunas veces existen códigos que no están creados dentro de las tablas de referencia de la Superintendencia del Subsidio. En estos casos, los usuarios crean un GLPI informando a la Superintendencia sobre los códigos que se encuentran en las bases de datos de estas entidades de gobierno, pero no en la de la Superintendencia. En su mayoría, estas actualizaciones corresponden a la tabla 85. Finalmente, hay un error técnico que presenta cuando se realizan los cargues mensual, trimestral, semestral y anual, el cual consiste en el bloqueo de la plataforma por la alta demanda de procesamiento de las estructuras para el cumplimiento de los periodos establecidos por la superintendencia. El error se genera cuando se bloquea el procesamiento de datos, dado a que el sistema prioriza los cargues de acuerdo al orden de llegada de los mismos, y cuando se finaliza el cargue en curso, continúa con las demás peticiones de cargue. El sistema muestra un mensaje que indica que por favor intente 5 minutos más tarde. Para este caso se pueden realizar dos cosas. La primera, tratar de realizar los cargues con un poco de antelación a la fecha límite, con el fin de que no se sature la plataforma en la fecha de corte. Y la segunda, si el cargue no se puede efectuar, se debe crear un caso en GLPI indicando el bloqueo del aplicativo. Usualmente se cuenta con por lo menos 10 días para preparar y reportar la información solicitada para los reportes de las estructuras en Cirevac. Por lo tanto, no deben dejar para el último día de vencimiento para reportar la información. Recuerde, si usted puede hacer el alistamiento y el reporte de sus datos con anticipación, garantizará que su cargue se realice sin tener problemas de lentitud y o bloqueos, puesto que se disminuirá la posibilidad de concurrencia con las demás cajas de compensación. Adicionalmente, no se considera como causas atribuibles al sistema de información la congestión que se presenta en las fechas límites de reporte de información. Si se desea consultar información adicional sobre cómo obtener soporte para reportar los errores identificados, puede verificar el módulo Solicitar soporte de este curso.